Ulloa, coach de Coffee English, y hoy te voy a hablar un poco más sobre el Simple Past en el idioma inglés. Si eres nuevo por aquí y te interesa aprender inglés de forma dinámica y además online, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. En la descripción de este video vas a encontrar los links directos y además el acceso directo a nuestro sitio web, en donde también encontrarás una gran oferta de cursos de inglés online adecuados para cada uno de los niveles. En este video vamos a aprender un poquito más sobre el Simple Past. Lo primero que tenemos que saber sobre este tiempo verbal es que nos habla de una acción que sucedió en el pasado. Es decir, una acción que empezó y terminó en un tiempo anterior al tiempo actual. En realidad, la duración de estas acciones no es tan relevante. Podemos estar hablando incluso de una acción que sucedió en un pasado lejano o en un pasado cercano, pero siempre y cuando esta acción haya empezado y terminado en el tiempo pasado, podemos utilizar este tiempo verbal. Para dejarlo más claro, vamos a clasificar los usos más importantes de este tiempo verbal. Vamos a utilizar el Simple Past primero cuando hablamos de acciones que sucedieron en el pasado una sola vez. Por ejemplo, un evento histórico. También lo vamos a utilizar para hablar de acciones que sucedieron en el pasado por repetidas ocasiones. Y también lo usaremos cuando hablamos de acciones que fueron verdaderas durante un tiempo determinado o muy delimitado en el pasado. Aunque luego de ese tiempo no lo hayan sido más, basta con que hayan sido verdaderas, es decir, empezado y terminado en el tiempo pasado para que podamos utilizar este tiempo verbal. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos en Simple Past vamos a utilizar algunas expresiones que nos pueden ayudar. La principal es ago. Por ejemplo, yo puedo decir I met my husband a long time ago. Ahora que ya sabes cuáles son los principales usos del Simple Past, pasemos a revisar la estructura que siguen las oraciones en este tiempo verbal. Tanto oraciones afirmativas como también oraciones negativas e interrogativas. Para las oraciones afirmativas, la estructura va a ser la siguiente. Sujeto primero, luego el verbo principal conjugado en el pasado y luego el complemento. Para las oraciones negativas vamos a necesitar el uso de un auxiliar. En este caso, el auxiliar que vamos a utilizar es did. Entonces, la estructura quedaría de la siguiente manera. Primero el sujeto, luego el auxiliar did, luego la negación not, luego el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Lo recordamos nuevamente. Si utilizamos un auxiliar en la oración, el verbo principal no va a sufrir ningún cambio. Porque el cambio, es decir, la conjugación al pasado en este caso, está dada en el auxiliar, que en este caso es did. Luego del verbo en infinitivo necesitamos el complemento. Y en el caso de las oraciones interrogativas, también nos vamos a ayudar del auxiliar did. Entonces empezamos con el auxiliar did más sujeto más el verbo en infinitivo más el complemento. Esas serían las estructuras básicas de las oraciones en este tiempo verbal. Ahora, revisemos cómo quedaría la conjugación de uno de estos verbos en cada una de estas opciones: afirmativo, negativo e interrogativo. Más adelante revisaremos la conjugación de los verbos tanto regulares como irregulares. Para este ejemplo vamos a utilizar un verbo regular para que sea todo más fácil. Utilizaremos el verbo walk. Este verbo significa en español caminar. Y para conjugarlo al pasado, al ser un verbo regular, simplemente necesita que se le añada la ed al final. Por lo tanto,
para formar oraciones afirmativas, el verbo con cada una de las personas quedaría conjugado de la siguiente manera. I walked, you walked, he, she or it walked, we walked, they walked. Ahora, para las oraciones negativas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, vamos a utilizar el auxiliar did. Por lo tanto, el verbo principal, walk, vuelve a su forma original, en infinitivo. Obviamente sin utilizar el to del infinitivo. Entonces, en ese caso, quedaría de la siguiente manera. I did not walk, you did not walk, he, she or it did not walk, we did not walk y they did not walk. También tengamos presente que al utilizar el did como auxiliar, podemos también permitirnos utilizar la contracción entre el did y la negación not. Veámoslo de esta forma en las oraciones interrogativas, que quedarían de la siguiente forma. Did I walk? Did you walk? Did he, she or it walk? Did we walk? Did they walk? Así es como se forman las oraciones, en este caso con el verbo walk, en pasado, tanto afirmativas, negativas e interrogativas. Ahora, para que tengamos súper claro cómo conjugar los verbos en pasado, vamos a tener que tener siempre en cuenta la división entre verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares normalmente van a necesitar que se les añada al final la ed. Sin embargo, cuando los verbos terminan ya en infinitivo con una e, simplemente le vamos a añadir una d. A los verbos que terminan en y precedidos de una vocal, también les añadiremos una ed. Pero a los verbos que terminan en y precedidos por una consonante, primero vamos a cambiar esa y por una i latina y entonces sí añadir el ed, como por ejemplo el verbo cry, que pasa a ser cried. También para los verbos regulares que terminan en una vocal corta seguidos por una consonante, primero doblaremos esa consonante al final para luego sí añadir la ed. Por ejemplo, el verbo stop. Esto en cuanto a los verbos regulares. Sin embargo, el caso de los verbos irregulares es distinto porque, como su nombre lo indica, al ser irregulares, la conjugación al pasado va a cambiar completamente. Y en este caso deberás aprendértelo verbo por verbo. Pero de cualquier manera, el verbo irregular más importante es el verbo to be. Así que vamos a revisar su conjugación en el pasado. Para el verbo to be vamos a tener dos formas en el pasado, was y were. Aquí te indico cómo queda cada una de estas formas con las personas correspondientes. Was vamos a utilizarlo solamente con la primera y terceras personas del singular. Es decir, I was, he, she, it was, y con el resto de personas utilizaremos were. You, we y they were. Espero haberte ayudado a conocer un poco más sobre el pasado simple en inglés. Y si quieres reforzar más sobre lo que hemos aprendido en este video, en la descripción vas a encontrar material gratuito con el que puedas ejercitar. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.